Muy bien, pues vamos a empezar una serie sobre batalla espiritual, sobre el mundo de Satanás y los demonios y nuestra batalla. Sí, se oye bien. Para ello, bueno, pues vamos a basarnos en estos libros. Principalmente vamos a seguir Hasta que ruja el león, de Miguel Núñez, pero también me apoyaré, no porque esté de acuerdo con todo lo que digan estos autores, ¿vale? Aunque vamos a seguir el de Miguel Núñez principalmente, pero sí porque son comodín que pueden profundizar en lo que os interese o no y pasar más rápido o menos. Vamos a hablar de eso, de Hasta que ruja el león, Espíritus ministradores, el infierno y bueno, y me apoyaré en el Matthew Henry, que es el comentario más completo que tengo, u otros comentarios también, ¿vale? Muy bien. Vale, ese es un poco el orden del libro que vamos a desarrollar y hoy, aunque estos dos están muy ligados, el primero y el segundo, la verdad es que me ha parecido tan importante, tan rico el tema del arranque de la rebelión de Satanás y el inicio en la tierra, que aunque hay un segundo capítulo del conflicto de Satanás y los ángeles en la tierra con los seres humanos, vamos a tocar un poco hoy ese tema, pero se dedica a un segundo capítulo y que creo que, bueno, pues puede ser muy interesante. ¿Por qué? Porque donde se dan las pautas de por qué Satanás existe como existe, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus poderes y demás, son en estos capítulos. Después, en los siguientes, va a ser cómo pelear nosotros, cómo nos afecta a nosotros, etcétera, etcétera. Pero bueno, seguramente invertiremos otra clase. Tenemos 8 clases, más o menos, 8 clases para desarrollar esta temática. Esto es lo que vamos a ver, ¿vale? Ya veremos si juntamos un par de temas o no. Bien, comenzar diciendo, como dice el prefacio del libro del hermano Augustus Nicodemus López, de la Iglesia Presbiteriana de Recife, Brasil, el arma más poderosa que tiene Satanás es la confusión de los conceptos, la confusión de las doctrinas, ¿vale? Vamos a ver cómo, ¿os acordáis, no? Dios dijo, y entonces Satanás tergiversa y dice, no, pero Dios os ha dicho, pero... y mezcla verdad con mentira, con lo que Dios había dicho, pero no había dicho, ¿vale? Esa es la pauta esencial del trabajo de Satanás, de la estrategia de Satanás. ¿A qué nos lleva eso? A que su estrategia son los errores doctrinales básicos. Es donde más daño hace. Y en la separación de los hombres de Dios. Ese es su objetivo y esa es su estrategia mediante esa confusión. Muy bien. Jolín. Ahí. Estos van a ser los textos principales que vamos a ver. Génesis, que es... Ya. Venga, para acá. O para allá. Sí, venga. Vale. Vamos a ver estos textos rápidamente. Génesis, que es la caída de Satanás con Adán y Eva, ¿vale? El libro de Job, 2 textos de Job. Isaías y Ezequiel, que es la rebelión previa a la humanidad por parte de Satanás. Efesios, que nos va a hablar de la batalla espiritual,
que es el meollo de esta serie de estudios. Segunda de Corintios, Timoteo, que habla acerca también de nuestra batalla espiritual, Tesalonicenses y Apocalipsis sobre la finalización de Satanás, su derrota. ¿Vale? ¿Puedes pasarme, por favor? ¿Puedes pasarme ahí? Vale, las ideas principales que vamos a ver, por tanto, son estas. Satanás tiene guerra con Dios para ganarse a la humanidad como aliada. Puesto que Satanás fue expulsado, él se revela, vemos en Apocalipsis, con una tercera parte de los ángeles del reino de los cielos, él se revela con un tercio, ¿vale? Un tercio le sigue, 2 tercios se quedan leales a Dios y 1 tercio de los ángeles siguen en el golpe de estado, por así decirlo, de Satanás queriendo usurpar el lugar de Dios, el trono de Dios. 1 tercio de los ángeles le siguen. Eso es lo que vamos a ver en los siguientes capítulos, en siguientes textos. Satanás tiene guerra con Dios y entonces se da ese golpe de estado y lo que quiere es atraer a la humanidad para sumarse a su rebelión contra Dios. ¿Por qué? Porque los seres humanos son una creación distinta a la angelical y Satanás quiere sumar gente a su golpe de estado contra Dios. Satanás utiliza medias verdades. Esto es muy importante. Medias verdades. Es muy difícil, no os vais a encontrar prácticamente a nadie que vaya de frente adorando a Dios, adorando a Satanás, diciendo que el satanismo, que los demonios son guays. Eso es harto difícil. Su estrategia es la mimetización, el camuflaje, la mezcla de verdad y mentira. ¿Vale? A veces los engaños de Satanás son respaldados por milagros sobrenaturales, por lo tanto, claro, los que llevamos más tiempo a lo mejor en el Evangelio lo sabemos perfectamente que hay milagros atribuidos a la diosa no sé qué, o el dios no sé qué, o el santo no sé qué, o la virgen no sé cuánto, y eso no es de Dios, porque cualquier milagro que confunda y contradiga que solo a Dios se debe la gloria y la honra, eso no es de Dios, ¿vale? Eso no es de Dios, aunque sea milagro verdadero. Intelectualmente no tenemos por qué entrar en debates de si eso ha ocurrido o no ha ocurrido, no, porque como no viene de Dios no existe ese milagro. Sí, sí, existe, porque Satanás tiene poder para hacer milagros, ¿vale? Muy bien. ¿Somos más conscientes de los ataques demoníacos al cuerpo y al alma? Yo creo que sí, bueno, sí, es más palpable, ¿no? Que los ataques al espíritu en el sentido de falsedades de doctrinas, de ideas erróneas que se nos meten, ¿vale? La única defensa de Satanás ante Satanás es utilizar la verdad, que es lo que vemos con Jesucristo cuando en el desierto se enfrenta en la tentación con Satanás. Satanás le dice, no sé qué, la Biblia, el Antiguo Testamento, ¿te acuerdas? Y entonces Jesucristo dice, sí, pero también está escrito papá, y corrige la tergiversación de las Escrituras que Satanás había hecho. Por lo tanto, la mejor defensa ante los ataques de malas ideas, confusiones y rebelión nuestra contra Dios, lo mejor es que sepamos bien lo que dice Dios sobre las cosas. Utilizar la verdad, ¿vale? Por eso Efesios nos va a decir que la espada de la verdad, ¿no? La espada. Tenemos que utilizar en la batalla espiritual la espada de la verdad. Muy bien, y por último, la idea principal, la principal lucha no es por lo material o emocional, sino por la madurez espiritual.
Hay corrientes, hay denominaciones, hay pastores, hay movimientos que están muy interesados en lo material, en la prosperidad, en que todo te vaya bien, en que seas feliz, lo emocional, ¿no? Y no nos damos cuenta de que el gran peligro es el espiritual, porque ¿de qué servirá a todo hombre si ganare todo y perdiere su alma? ¿De qué te sirve estar súper sano y emocionalmente guay si estás en rebelión con Dios? ¿De qué sirve? De nada. Por lo tanto, nos tenemos que centrar, o el énfasis que haremos a lo largo de esta serie es en los ataques de Satanás hacia nuestras ideas, hacia nuestras doctrinas, porque lo que opina Dios, que es el soberano, es lo más importante. Muy bien, vamos avanzando. ¿Me pasas una, porfa? Vale. Sobre el origen de Satanás y los demonios o ángeles revelados, los demonios son ángeles, ¿vale? Igual que Satanás era un ángel principal. El origen de Satanás y de los demonios, Tertuliano, Orígenes y Gregorio el Grande, son de los padres apostólicos, de los doctores de la Iglesia, que interpretan, nos queda legado escrito de que interpretan que los textos de Isaías y Ezequiel, que vamos a ver ahora, se refieren a la rebelión previa de Satanás, antes de la rebelión del ser humano, ¿vale? Ocurre antes. No se sabe en qué momento, pero ocurre antes. Y ellos interpretan, os dais cuenta de que, aunque Tertuliano, Orígenes o Gregorio cometen otros errores de interpretación y empiezan, los errores doctrinales en la Iglesia ya nacen desde esa época. O sea, en el 100 y poco ya aparecen las primeras confusiones y herejías, ¿no? Pero es verdad que tenían en general toda la doctrina por parte de los apóstoles más recientita. Entonces, sí nos interesa saber cómo interpretan ellos estas cosas, porque lo tenían más reciente desde la enseñanza de los apóstoles. Entonces, ellos interpretan que Isaías y Ezequiel se refieren a la rebelión de Satanás. Lo vamos a ver por qué. ¿Pasa? Muy bien, el primero, Job 38, 4-7, dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Es una conversación de Dios con Job, ¿vale? Y dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Veis? Si antes de que existiera la tierra, ¿vale?, ya existían hijos de Dios. Esos hijos de Dios son los ángeles, ¿vale? Esos son los ángeles. Y de esos, como vemos en Apocalipsis después, 1/3 es el que se rebela contra Dios. Siguiente, porfa. Muy bien, de Job. De la conversación de Satanás con Job vamos a aprender también bastante fundamento. Eva y Adán no calcularon las consecuencias. Analizaremos la caída de Adán y Eva detenidamente, pero Adán y Eva no calcularon las consecuencias. Eva se deja engañar cuando Satanás le dice: no, pero te ha dicho, pero en realidad lo que pasa es que no es para tanto. El castigo que ha dicho Dios, que moriréis. No, hombre, lo que pasa es que seréis como Dios. Entonces conoceréis el bien y el mal. Eso es muy interesante, porque no se refiere, según intérpretes, yo creo que es así, no se refiere a conocer lo que está bien y lo que está mal, que eso nos interesa a todos, ¿no? Y es voluntad de Dios, sino en realidad lo que dice es decidir lo que está bien y lo que está mal. Si nosotros decidimos lo que está bien y lo que está mal, entonces suplantamos a Dios.
Por tanto, el árbol del conocimiento es que nosotros conozcamos lo que está bien y lo que está mal, en el sentido de decido lo que está bien y lo que está mal. Ese es el grave pecado, ¿vale? Esa es una interpretación que yo creo que es más lógica que el hecho de conocer la ética de Dios, porque es conocer a Dios y eso es correcto, ¿no? Bueno. El caso es que Eva primero y luego Adán no calculan las consecuencias de pecar porque creyeron a Satanás más que a Dios. ¿Habían creído a Dios? Sí, pero en la tergiversación de Satanás creen que la interpretación que Satanás les da de lo que les había mandado Dios es más acertada. Lo que Satanás dice es más acertado. Ese es el error. Satanás, vemos en Job 1 del 6 al 12 y del 5 al 10, 2 del 5 al 10. ¿Conocéis estos textos? ¿Lo buscamos? Lo que queráis. ¿Lo leemos? Venga, pues Job 1 del 6 al 12, primero. El que lo tenga primero me lo dice y lo lee. Un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Él es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. También. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y dio a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Bueno, la verdad es que cualquier texto de estos darían para muchos días, ¿no? Pero vamos a ir rápido porque tenemos de aquí a la escuela dominical del verano. Vemos en estos textos que Satanás se presenta en el cielo junto con otros ángeles. No se nos dice la corte celestial, ángeles caídos y no caídos, leales y desleales, ¿no? Y se presenta, por lo tanto, aunque esté caído, aunque se haya revelado, Dios le permite hablar con él e interactuar, ¿vale? Dato muy importante de comunicación, ¿vale? Tiene comunicación directa para hablar con Dios. Y lo desafía. Es tan chulo que desafía a Dios, ¿vale? Lo trata como de igual a igual, ¿no? Claro, él quería ocupar el lugar de Dios. Entonces dice, sí, claro, este niño bonito que te es muy leal, Job, lo es, pero porque lo mimas, porque es un niño malcriado. Pero hazle esto, y vas a ver cómo se revela contra ti y te maldice. Entonces, está provocando a Dios, está tentando a Dios. Satanás es el que tienta. Santiago nos dice que nosotros no somos tentados de parte de Dios.
En todo caso, se permite que seamos probados, porque la diferencia está en la intencionalidad. Satanás nos tienta porque el fin de la tentación es hacernos caer. El objetivo, la meta de la tentación es que caigamos, hacer todo lo posible para que caigamos. La prueba es el permiso de Dios para que las circunstancias de la vida, ¿vale?, nos acerquen a Él. Por lo tanto, el objetivo, la meta es positiva. Eso es muy importante, tenerlo claro, ¿vale? La diferencia entre tentación y prueba. Satanás entonces interactúa, pero Dios está por encima. Y Dios es el que dice, vale, te dejo que llegues. Dios, desde el objetivo de la prueba, ¿vale?, dice, te permito que llegues hasta aquí, que le toques los bienes, la salud, lo físico y demás, pero te prohíbo que le toques la vida. No puedes matarlo. Dios está por encima, por tanto, y es soberano y no estamos a merced de Satanás a nivel total, pero sí estamos expuestos. Por muy buenos creyentes o malos creyentes que seamos, somos objetivo de Satanás, ¿vale? Y no es que cuando las cosas nos vayan bien o mal, vamos a decir ahora mal, ¿no? No es que cuando las cosas nos vayan mal es que seamos malos creyentes, no. Job era un hermano fenomenal, íntegro. Por lo tanto, esto nos lleva a ser muy cuidadosos, y con esto lo ligamos con el Evangelio de la Prosperidad, con esas teorías, esas interpretaciones de que si está yéndote mal, si estás enfermo, es que has pecado, ¿vale? Y entonces algo malo estás haciendo. El argumento de los amigos de Job, ¿vale? Mentira, mentira. Todos somos objetivo de Satanás y sus ángeles para tratar de alejarnos de Dios, pero no porque nosotros hayamos hecho algo concreto malo, sino porque somos carne de cañón para Satanás, para sumar gente y quitársela a Dios, ¿vale? Bueno, Satanás no puede leer la mente humana, porque si Satanás hubiera sabido que Job, yo aquí tengo mis dudas, pero bueno, si Satanás hubiera sabido que Job iba a ser leal, como al final fue, no hubiera a lo mejor iniciado esto, ¿no? Entonces, bueno, hay quienes dicen, autores, que dicen, bueno, pues si llega a esta propuesta hacia Dios es porque no sabe el futuro, Satanás no sabe el futuro, no lee la mente de Job para saber que iba a ser íntegro y demás. Bueno, dejémoslo en que tiene limitaciones, porque no es Dios. Aunque quiera ser como Dios, y la propuesta a Adán y Eva es que nosotros seamos como Dios y decidamos todo y seamos soberanos de nuestra vida, no es así, ¿vale? Bueno, como Satanás no puede derrotar a Dios, busca destruir a aquellos que lo representan. ¿Por qué? Porque nosotros somos, ¿qué? Imagen de Dios en la tierra. Y somos llamados los seres humanos ¿a qué? A gobernar, a sojuzgar la tierra, que es lo que Dios hace en el universo, en toda la creación. Por lo tanto, nosotros somos los representantes. Igual que esos ángeles se llamaban los hijos de Dios que accedieron a su presencia para conversar, ¿no? Ahora nosotros también somos llamados hijos de Dios, ¿vale? Y representamos a Dios. Y especialmente, claro, especialmente los que estamos en el bando leal a Dios, los redimidos por la sangre de Jesucristo, ¿vale? Vale, seguimos. Satanás no es omnipresente ni ningún otro ángel. Eso lo vemos en 1 de Pedro 5:8, ¿vale? Cuando alguien dice, es que Satanás me ha hecho, es que me ha tentado, es que me ha obligado. No, Satanás no te obliga a pecar. Satanás tienta, pero no obliga, ¿vale? No es todopoderoso, no, ¿vale? El abusar de que le cedamos más
poder a Satanás como si fuera omnipresente como Dios, es un error. Es un error porque es muy malo, es muy poderoso, tienen habilidades, tienen poderes, tienen capacidades de, yo qué sé, de viajar a la velocidad de la luz o a la que vayan, me da igual, porque no tienen cuerpo físico, ¿vale? Tienen muchos poderes en comparación con nosotros, ¿vale? Pero no son omnipresentes ni todopoderosos como Dios, ¿vale? No lo es, no lo son. Job y su mujer y amigos no eran conscientes, esto es importante, no eran conscientes de que el sufrimiento de Job lo estaba haciendo porque estaba en una batalla espiritual. Y esto nos dice a nosotros que cuando las cosas nos van mal, tenemos que pararnos y pensarnos y decir, bueno, ¿y esto que me ocurre de enfermedad o en el trabajo, con esta familia, con mi familiar, que este malentendido, que este embrollo, que estas discusiones, que este no sé qué? Bueno, pues a lo mejor tenemos que parar y decir, a ver si esto está siendo manipulado, utilizado por Satanás y sus ángeles para que yo me enfrente, me comporte mal, me rebele, en definitiva, contra la ética de Dios, contra Dios, ¿no? Contra la voluntad de Dios. Cuidado. ¿Por qué? Porque Job y su mujer y sus amigos, bueno, su mujer y sus amigos, ni siquiera Job, Job es leal, pero no sabe la conversación que ha tenido Satanás con Dios. Dios más adelante le tiene que decir, como hemos visto, ¿dónde estabas tú cuando... ¿Tú qué sabes por qué he permitido yo esta prueba? ¿Quién eres tú para discutir conmigo? ¿Quién eres tú para discutir conmigo? Por lo tanto, Job, que se mantiene leal, no sabía de dónde venían los tiros. No sabía de dónde venían los tiros, ¿vale? Y era una buena persona, y era un buen creyente, ¿vale? Era un buen creyente. Job y los justos fueron, y nosotros seremos perseguidos. Pablo le dice a Timoteo que aquellos que seamos personas de piedad, que seamos leales a Dios, vamos a ser perseguidos, de una forma o de otra, atacados, llamémosle como queramos. ¿Por qué? Porque el que es un golfo cierrabares, es un cristiano mediocre, ni frío ni caliente, ese ya está prácticamente ganado, ¿no? Entonces, los que somos leales a Dios somos los que vamos a sufrir esas tentaciones o ataques, no sé qué. Por lo tanto, bueno, otra vez volvemos a lo mismo. Cuando los fariseos le dicen a Jesús, ¿quién pecó sobre el ciego? ¿Este o sus padres? Y Jesucristo le dice, ni este ni sus padres. No es tan automático. Las cosas malas que nos ocurren o buenas no es automático por lo bien que lo hemos hecho o lo mal que lo hemos hecho. Porque hay un mundo espiritual, ¿vale? Hay una lucha entre el bien y el mal y no es por la persona concreta, Job o el ciego de nacimiento o no sé qué, que él es el culpable. Tenéis que pensar que en el Antiguo Testamento, aunque hay textos, son muy pocos, ¿vale? Y están muy mal interpretados en general por el judaísmo, por el pueblo de Israel. Está muy, muy mal interpretado porque no veían, igual que no veían cómo iba a ser los sufrimientos del Mesías, ¿vale? No son capaces de distinguir entre el super guay Mesías, ¿no? Libertador, del Mesías sufriente. Pues igual que no ven Isaías 53, no ven que las batallas espirituales estas están ahí y que además hay una vida eterna después de la muerte. Ellos pensaban, interpretaban la mayoría, entre ellos en la época de Jesús los saduceos, ¿vale?, que no existía el más allá, que toda la recompensa, buena o mala, era aquí en la tierra, porque dejábamos de existir aquí. Entonces, por eso los amigos de Job le dan mucha caña, porque dicen, hombre, si tú fueras tan bueno, búscate, por favor, mira, por ayudarle, búscate en qué has pecado, porque no puede ser que Dios te castigue de esta forma, porque no sabían que hay un más allá, donde todos seremos juzgados y todos recibiremos nuestra recompensa o castigo en el más allá, porque no se acaba aquí, ¿vale? Y ellos, eso es un dato importante de la incorrecta interpretación que hacían sobre por qué ocurrían esas cosas, ¿vale?
Esa es la teología de la retribución en la tierra, ¿vale? Que vemos en Job y en Juan en el texto de Jesús y el ciego. Siguiente. Muy bien. Apocalipsis, vamos a ver ese origen de Satanás y de los demonios, de los ángeles revelados. Dice, después hubo, Apocalipsis 12, del 7 al 10. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Veis? El dragón, que es Satanás, y sus ángeles. Una parte de los ángeles que se revela. Pero no prevalecieron, no ganaron. En el golpe de estado al trono de Dios no ganaron, ¿vale? Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. La serpiente que es como se nos muestra en Génesis, ¿vale? Tentando a Eva y Adán, ¿no? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y subrayo ahí lo de engaña, porque esa es la estrategia. Estamos viviendo una etapa de confusión, incluso a nivel de identidad, de qué es el ser humano, abrumadora. Engaña no solo con la existencia o no de Dios, sino qué es el ser humano en sí mismo. Yo que soy hombre, soy mujer, soy binario, soy no binario, soy trans no sé qué. Un batiburrillo de engaños y de confusiones impresionante, impresionante. Esa es la estrategia de Satanás, engañar al mundo entero. Y dice, fue arrojado a la tierra. La presencia de Dios, cuando accedemos a la presencia de Dios, significa que estamos en sintonía, en comunicación, en santidad, en vínculo con lo santo, ¿no? Con Dios. Entonces, Satanás es arrojado fuera porque ni quiere ni puede estar adorando a Dios. Entonces, estar en su presencia no es posible, ¿no? Más que esos momentos de comunicación que tenga, como Dios lo haga, ¿no? Que no sabemos. Y dice, fueron arrojados a la tierra, ¿vale? Él y sus ángeles con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Otro trabajo importante que tiene, ¿no? No solo el de confundir, sino el de acusar. Acusar a los creyentes. Acusar. El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Bueno, esto da para mucho. Siguiente. Sí, bueno, en el sentido de que, claro, pasa de una esfera de antes de la existencia de la tierra y de los seres humanos, ¿vale? Él se revela en los cielos contra Dios y pulula por el universo como pulule, ¿vale? Porque es una dimensión que no tenemos que entenderla físicamente porque no estamos capacitados para entender cómo se mueven los ángeles. Pero lo que sí nos enseña esa parte, por eso lo he subrayado, es que de esa rebelión inicial accede a la creación de los seres humanos de Dios, ¿no? Accede a la tierra y por tanto interactúa con nosotros y nos afecta a los seres humanos. Eso es lo importante de que fue arrojado a la tierra, en ese sentido, ¿vale? Al reino de Dios, representado por los seres humanos como hijos de Dios, a los cuales querer ganarse para su causa. Isaías 14, 12, 14 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Este es Satanás. Lucero, Lucifer, portador de luz. Satanás no es un bicho raro, monstruoso, feísimo, que no sé qué. Es el tío más guapo del universo, el dandy, ¿vale? Eso es otro engaño también, porque, como nos dice también Pablo, se presenta como ángel de luz, de luz. No es un monstruo feísimo, reconocible, que nadie lo quiera, no, se presenta
atractivo, con ideas atractivas, guays, no físicamente, sino con ideas atractivas, guays, modernas, ¿no? Como ángel de luz. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, que son los ángeles, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Veis? Seré como Dios. Que coméis del fruto del bien y del mal, seréis como Dios. ¿Veis? Se repite. Siguiente. Y Ezequiel, aunque en Ezequiel es un poquillo complicado, lo voy a resumir, ¿vale? Ezequiel, este texto, esta primera parte del 28, del 2 al 10, está hablando del rey de Tiro, ¿vale? Pero lo llama el príncipe de Tiro. En esta primera parte, ¿vale?, lo llama príncipe de Tiro al rey de Tiro, que estaba dañando al pueblo de Israel, y entonces lo que hace la profecía de Israel, lo que hace la profecía de Ezequiel es determinar el juicio que Dios está dando a ese hombre que está haciendo el mal, pero lo llama príncipe. Mientras que, ¿vale?, a partir del 11 al 19, el profeta nos dice que no es el príncipe de Tiro, sino el rey de Tiro. Pero en este rey de Tiro, en vez de príncipe de Tiro, ya no está hablando del rey físico, humano, sino que está hablando de Satanás, ¿vale? ¿Y por qué? Porque, claro, está diciendo, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, este hombre no estaba en el Edén. El rey de Tiro no estaba en el Edén, en el huerto del Edén, ¿no? Tú, querubín, el versículo 14, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. Este no es el rey de Tiro, no era un querubín sentado al lado de Dios, ¿no? Entonces, estos son pasajes interesantes, importantes, porque de la poca información que tenemos previa a su contacto en la tierra con nosotros a partir de Adán y Eva, estos son de los textos principales, ¿vale? El de Isaías, el de Ezequiel y el de Apocalipsis. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, porque yo te eché del monte de Dios. Dios le echó Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Corrompiste tu sabiduría. Él es muy inteligente, él es muy grande, pero está corrompido, atergiversado, ansiando suplantar a Dios, se ha vuelto malo, ha confundido las herramientas que tenía, las capacidades que tenía, por el ansia viva de poder, ¿vale? Pues ha retorcido lo correcto y lo incorrecto. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Muy bien. Siguiente. Ideas principales. La intención de Lucifer, luz bella, lucero de la mañana, es usurpar, vemos por esos textos, usurpar el trono de Dios, desplazar a Dios de su lugar, ser como Dios, mandar como Dios. Y la rebelión que se hace en la tentación de Satanás con Adán y Eva, ¿qué es? Lo mismo. Lo mismo. El engaño de Satanás a la humanidad es no solo ya en el cielo, sino también en la tierra, y dice, conoceréis el bien y el mal y seréis como Dios. La misma propuesta que él quería para sí, que él había hecho, es la que le propone a Adán y Eva. Sí. Sí, es la misma propuesta que le ofrece a Jesús. Él le dice, si tú me adoras, toda la gloria del mundo será para ti. Exacto, los reinos de la tierra, todo será, pero si tú me adoras. ¿Por qué? Porque Él quiere la adoración que solo merece Dios. Sí, ¿por qué? Porque aunque Jesucristo es Dios, claro, en ese momento de humanidad,
de disminución de su gloria, de su limitación, como dice Filipenses, ¿no? y Hebreos. En ese momento flaco, podemos decir, Satanás lo que le propone a Jesucristo es: yo te doy, y pasa ya de sufrimientos, ¿no? Te doy lo mejor, de lo mejor que está a mi alcance. Pero veis, es la misma estrategia. Lo que él ha querido, suplantar a Dios y mandar, es lo que nosotros hacemos. Es nuestra gran tentación. Nuestra gran tentación no son los pecados concretos. No es un pecado concreto. Lo vimos en otra serie, en otros veranos. Es que nos rebelemos contra lo que Dios dice. Ese es el meollo de la cuestión. Ese es el cimiento del pecado. El desobedecer a Dios, el querer gobernarnos a nosotros mismos, porque gobernarse a sí mismo, independientemente de Dios, es ser como Dios, ¿vale? Y nosotros no fuimos creados. La raza humana no fue creada para ser independiente de Dios, sino para ser hijos, familia, tener a papá. Tener un papá no es os paro y me olvido de vosotros, me voy a otra parte de donde sea. No, Dios nos ha parido, en ese sentido, nos ha parido y no nos deja ni nos quiere dejar. Quiere ser un buen padre, una buena madre. Pero nosotros somos los que decimos, como enanos torpes: no, papá, no te necesito, déjame en paz. Pero si eres un moquiqui, si tienes 1 año, si espiritualmente y en poderes tienes 1 añito, eres un bebé. ¿Cómo eres tan tonto de que Satanás te dejas engañar por Satanás, que dice que puedes ser como papá? ¿Es que no lo ves? Pues no, no lo vemos. No lo vemos. Somos moquiquis, enanos, bebés, que nos creemos independientes, autónomos y soberanos de nuestra vida. Y así no va. Y así no va. Siguiente. La tergiversación del mensaje de Dios a Adán y Eva. Las criaturas no estaban conformes con su lugar, no toleraban la dependencia de Dios. Buscamos la autonomía, buscamos ser independientes, ser como Dios. Las consecuencias, el castigo. El castigo estaba anunciado y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El castigo es la expulsión del huerto del Edén, de la presencia de Dios. A partir de ahí, la raza humana, la vida en el planeta, se convierte en dolor, esfuerzo, sumisión y abuso de los hombres a las mujeres, ¿vale? Y la batalla entre Satanás y la descendencia de Eva, ¿vale? Que es, ¿quién es la descendencia de Eva? Jesucristo es la descendencia de Eva. ¿Os acordáis? Cuando Dios le dice a Adán y Eva: la serpiente te herirá en el talón, en el calcañal, pero tu descendencia, la descendencia de Eva, herirá a la serpiente, ¿dónde? En la cabeza. ¿Qué preferimos? ¿Una herida en el talón o en la cabeza? Esa es la enseñanza. Satanás iba a poder hacer daño a la raza humana, a los descendientes de Eva, pero nada comparable con lo que Satanás iba a sufrir por parte de Jesucristo, de la descendencia de Eva, que va a ser fulminante. El remedio anunciado ya ahí, vemos, es Jesucristo. Muy bien. Siguiente. Bueno, esto no nos va a dar tiempo. Esto no nos va a dar tiempo. Está ahí en el comienzo, ¿vale? Pero en Génesis 6, del 1 al 4, se nos habla de que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y les nacieron gigantes, ¿vale? Bueno, esto es muy interesante, pero hay dos posiciones teológicas, no sé si la conocéis.
Unos que dicen que los hijos de Dios, llegándose, acostándose, ¿no?, teniendo relaciones sexuales con las hijas de los hombres, una interpretación es que son los hijos de Set. El tercer hijo de Adán y Eva son los hijos de Dios, ¿vale? Y que esos que se habían mantenido, no como Caín, fieles a, más o menos, fieles a Dios, en el sentido que por lo menos que no siguen a Caín, ¿no?, pues que esos se mezclan con la descendencia de Caín, ¿vale? Eso es una interpretación. Pero la otra interpretación es que los hijos de Dios, como hemos visto en Job y en Apocalipsis, son los hijos de Dios de la primera creación, los ángeles caídos, ¿vale? Entonces, según esa interpretación, no que los ángeles, porque son espirituales, son espíritu, se puedan aparear, ¿no?, o se puedan tener relaciones sexuales con las mujeres, sino seguramente poseyendo cuerpos de otros hombres, ¿vale?, mediante posesiones, espíritus, ángeles demoníacos poseyendo hombres, pues esos hombres se acuestan con mujeres y como el ADN, por lo que sea, al ser un ángel, un demonio el que está dentro de ese cuerpo de hombre, pues salían esa especie de raza humana distinta, que son los gigantes antiguos, ¿no? Bueno, esas dos interpretaciones son las básicas sobre ese texto. Pero bueno, no es importante, es interesante, nada más. Sí, pero es interesante. Bueno, siguiente. Siguiente. Vale. Efesios 6, del 10 al 14, Pablo nos dice que estamos en guerra espiritual y que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿vale? Esto nos tiene que ser recordado porque, como Job y sus amigos y su mujer no eran conscientes de que lo que estaba ocurriendo era una conversación entre Satanás y Dios, una puesta en prueba, una tentación de Satanás y una prueba permitida por parte de Dios, Pablo nos enseña que sí que tenemos lucha espiritual porque existen esos ángeles que están muy interesados en quitarle a Dios cuanto más población, mejor, y sumarla a su bando, ¿vale? La derrota de Satanás está garantizada porque Cristo venció en la cruz a favor de la humanidad, los representantes de Dios y los representados por Cristo. Siguiente. 5 minutitos, 10, si queréis, tal y como estamos, os juntáis aquí, bueno, y bueno, sí, yo qué sé. Parejas no. Sí, divididos. Hacer como 3 grupos y tratáis de reflexionar, si queréis, de esto. Aunque estas preguntas son bastante también con relación a la siguiente lección del domingo que viene sobre la tierra, la influencia de Satanás en la tierra, sí podemos invertir un poquito ahora.